Proyecto Liderar. Walter Zafarian. En nuestro proyecto Liderar, la chance de charlar con Diego Forlán. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Walter? Bien, queriendo saber el lado B de tu carrera. Sabemos que fuiste exitoso, que sos entrenador, pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿quiénes fueron tus líderes? ¿Quiénes te formaron dentro del fútbol para llegar a ser lo que fuiste? Sin lugar a duda que mi viejo, ¿no? Porque papá que había jugado, fue entrenador. Tuve la suerte de cuando yo con mis primeros pasos en inferiores, comencé cuando él agarró las divisiones juveniles de Peñarol y bueno, tenía la oportunidad de ir con mi viejo todos los días en el auto y bueno, ahí me iba diciendo cosas, salían charlas y me iba comentando y yo uno por intriga, ¿no? Uno preguntando y bueno, ahí él me iba diciendo historias, contando cosas y me acuerdo que, por ejemplo, una palabra que siempre aparecía era el sacrificio, ¿no? Entonces, viste, era como esa palabra, vos chico, imagínate, tu padre diciéndote sacrificio, viste. Claro, y uno no le daba sentido a la palabra, no entendía por dónde venía, ¿no? Claro, a medida que uno fue creciendo, te ibas dando cuenta a qué se refería y cómo que esas charlas cuando uno era chico empezaban a tener sentido a medida que uno iba pasando por diferentes etapas a lo largo de la carrera. Bueno, a partir de ahí empezás a jugar y llegás a donde llegás. Y empezás a tener entrenadores que te marcan. Uno de ellos fue Ferguson. Sí, a ver, sin lugar a duda que sí, obviamente, a ver, primero tuve la oportunidad de estar con Menotti, ¿no? Que también otro grandísimo entrenador. Y la verdad, cosas que veía, tampoco estaban tanto en contacto porque iba y venía, estaban en reserva y en primera. Pero sí, después cuando llegué a Inglaterra, sin lugar a duda, tener a Ferguson, un entrenador que llevaba tanto tiempo dirigiendo, manteniéndose en el primer nivel, la verdad que fue todo un privilegio. Entonces, sí, obviamente que uno siempre saca cosas importantes de cada entrenador. ¿Ferguson pone distancia o no? La verdad que no es... a ver, ¿cómo te puedo decir? Sin lugar a duda que distancia hay, porque él era el entrenador, el manager en ese momento, entonces no era que bajaba todos los días y uno el respeto, pero a la hora de hablar con él, de tener un ida y vuelta con él, era como un padre, ¿me entendés? No había una relación de que él estaba, sin lugar a dudas, él estaba en la posición que tenía que estar por naturaleza y por el cargo que él ocupaba, pero después tenía una paternidad con los jugadores y un acercamiento que era diferente, ¿no? Después obviamente que sí, te marcaba, había calenturas, habían insultos, cosas que pasaban porque pasaban por el carácter que él tenía, pero él siempre no marcaba esa distancia, sino que siempre se acercaba al jugador. Y la verdad que eso era muy lindo. Más o menos como Tavares, en cuanto al paternalismo. Sí, muy parecido, sí. Diferentes personalidades igual, ¿no? Pero sí, los dos muy parecidos en ese sentido, la verdad que sí. ¿Y qué cosas te enseñó Ferguson, Diego? ¿O qué cosas aprendiste de Ferguson? A ver, uno va sacando muchas cosas, digo, cómo entrenaba, cómo preparaba los partidos, tenía mucha gente a su alrededor que también lo ayudaba. Pero yo destaco tanto de Ferguson como del maestro y de muchos entrenadores más, la calidad humana de ellos, ¿no? Cada uno tenía su manera de aproximarse a un partido, ¿no? Y manejarlo y plantear el partido de la manera que a ellos les parecía de la mejor manera posible. Pero la calidad humana era lo que yo más destacaba de ellos, ¿no? Después con sus errores y sus virtudes, sin lugar a duda, pero encontraba diferentes cosas, diferentes maneras de jugar, diferentes estilos, diferentes entrenamientos. Pero la calidad humana es lo que más destaco de todos los entrenadores que he tenido, que eso para mí es lo que uno se lleva, ¿no? ¿Tuviste agarradas con él? No, las tuvo él conmigo, no yo al con revés. Él. Porque en realidad las veces que yo tuve, no, aparte, ida y vuelta no tuve con él, pero las veces que él me ha dicho algo y se ha calentado conmigo, tenía razón él. Entonces, digo, yo en realidad lo único que tenía que hacer es decir, sí, me equivoqué, digo, y tenía toda la razón. Entonces, como también cuando yo pedí en ese momento de irme y era un momento que apareció el Villarreal y era un momento complicado para el club, complicado entre comillas, ¿no? Porque estaban muchos de los delanteros lesionados y yo me iba y se iban a quedar con pocos delanteros.
Él en ese momento me dejó ir porque veía que yo había entrenado y veía que estaba contento con la oferta que me había venido del Villarreal y por cómo me había manejado, por cómo había sido, por lo profesional que había sido y todo lo que había hecho dentro del club, le pareció que si a mí me parecía que era lindo poder ir, él me dio el visto bueno y me dice, lo estoy haciendo por cómo has sido vos con nosotros. Entonces, viste, eso te das cuenta de la calidad humana de él, ¿no? ¿Cómo fue la historia de los botines y los tapones? Y bueno, eso fue, no recuerdo el tiempo, pero poné que antes de terminar la temporada, allá por 2004, enero, febrero, él me llama y me dice en un partido que te jugamos por la FA Cup con el utilero Alberto, y nos llama y me dice, mira Diego, y le dice a Alberto, de ahora en adelante quiero que Diego juegue con intercambiables, pues yo hasta ese momento estaba jugando con goma. Entonces, ahí le digo, bueno, sí, perfecto, entonces nosotros vamos a jugar un partido con el Leicester, un día soleado, me pone intercambiable, me rompí la planta de los pies porque estaba dura la cancha y al siguiente le digo a Alberto, voy a jugar con goma porque es inaguantable, me duelen los piejos. Y continué jugando con goma. Y eso había sido febrero, por poner una fecha. Cuando termina la temporada, vamos de pretemporada a Estados Unidos. Después el 2004-2005, esa temporada, yo la comienzo con el Manchester United el primer partido. Y jugamos contra el Chelsea en Stamford Bridge. Era el debut de Mourinho. Estaba Drogba también, que había llegado. Íbamos perdiendo 1-0 y yo entro faltando pocos minutos y Van Nistelrooy me da una pelota donde si yo controlaba quedaba casi mano a mano con el arquero para definir con buen ángulo. Entonces me resbalo y en vez de quedar para definir, termino tirando el centro. Ya me había pasado el peligro, ¿viste? Y cuando termina el partido yo digo, seguro que Ferguson vio que tenía goma, me resbalé y sabe que me resbalé por eso y me va a venir a buscar. Entonces ahí automáticamente terminó el partido y me fui corriendo derecho al vestuario. Nosotros habíamos perdido 1-0. Cuando me saco el botín derecho, me estoy por sacar el izquierdo, aparece Ferguson diciéndome de todo. Y con toda la razón, porque ya me lo había dicho 5 meses antes que utilizase intercambiable. Y lo entendiste. Hoy con el tiempo que sos entrenador lo entendés. Sí, totalmente. No, y en ese momento lo entendí. Y yo ya sabía que lo estaba haciendo. Lo que pasa es que no estaba cómodo. Y sinceramente, y no justifico, digo, había partidos que lo podía utilizar, lo podría haber seguido utilizando, los de goma, y otros que no. Capaz que ese partido tendría que haber utilizado intercambiable. Y en eso él tenía razón. Y lo entendí. Digo, y yo entiendo también a los jugadores hoy cuando les digo, mirá, o compañeros ya sobre el final de la carrera, decía, utiliza intercambiable porque te vas a resbalar y defensa, viste, delanteros también, o mismo el arquero, y vos confiás en el jugador también, y el jugador te dice, mira, no, juego siempre así, me siento cómodo así, bueno, entonces vos lo dejás al jugador, viste, en ese sentido, pero entiendo y tenía toda la razón. En esa época te vas a España, por supuesto para seguir jugando, y aparte con el objetivo de tratar de llegar a un mundial. Ese 2010 termina siendo un año maravilloso para vos. Sí, ese año fue muy bueno. Ya del momento de la llegada al Villarreal, cuando me voy del Manchester United, donde clasificamos por primera vez en la historia a Champions. Yo gano el Pichichi y la Bota de Oro ese año también. Y de ahí fue como un comienzo, ¿no? Entonces, de ahí fui sintiéndome más cómodo, fui ganándome un lugar en el fútbol europeo. Poco a poco fuimos logrando esos objetivos muy buenos con el Villarreal, estuvimos en una semifinal de Champions también. Después paso al Atlético de Madrid, empezamos a clasificar en las Copas Europeas y bueno, termina siendo el 2010, donde también el Atlético de Madrid ganó la segunda Bota de Oro y el segundo Pichichi, y luego al año siguiente obtenemos el título de la UEFA Europa League, que era la primera edición con ese nombre que se jugaba, y luego me voy al Mundial. Entonces, digo, fue un momento muy, muy alto de mi carrera donde yo me sentía bien personalmente, futbolísticamente hablando, y me encontraba con mucha confianza. Porque de aquel partido contra Costa Rica, cuando ustedes consiguen la clasificación, hasta el arranque del Mundial o hasta el último partido ese por el tercer y cuarto puesto, no estaba en tu cabeza y ni en la imaginación de muchos que primero iban a llegar a donde llegaron y después que ibas a ser el jugador del Mundial.
No, ni ahí, ni cerca, no. Yo te digo, lo que me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera, no me imaginé, creo que ni un 98%, digo, de lo que me tocó vivir, digo, creo que nada, de todo lo que vi. Yo quería jugar en el fútbol profesional después, mucho más de lo que me hubiera imaginado. Entonces, lo que sí notamos nosotros cuando clasificamos es que nos sacamos un peso de encima enorme el hecho de volver a un mundial. Porque de una manera u otra, con la historia que tiene Uruguay y lo rico en su historia, eh, es una obligación para nosotros clasificar un mundial. Por más que no lo hayamos hecho varias veces, por la calidad de jugadores que hay, por la historia que tiene Uruguay. Entonces, te lo hace sentir la gente. Entonces, era un peso enorme, más que veníamos del 2006 que no habíamos clasificado, un mundial tan lindo que era Alemania, y que todos teníamos esa ilusión de poder ir. Y cuando le ganamos a Costa Rica y clasificamos, es como decir, ahora vamos a poder disfrutar de lo que es mundial. No significaba que nosotros teníamos en la mente o imaginábamos que íbamos a lograr el mundial que logramos. Pero sí sabíamos que nos habíamos sacado un peso de encima. Y eso, quieras o no, te daba una tranquilidad que todo lo que iba a venir era todo bueno. Entonces salimos a disfrutar de lo que era el mundial. Y en el Mundial se dan algunas situaciones, ¿no? Ustedes van avanzando y llega aquel famoso partido contra Ghana, donde, más allá del penal de Sebastián, se viven antes un montón de cosas. La famosa mano de Suárez, el penal errado, el partido que se va a la largue, y después se corona con la definición por penales. Sí, fue un partido que 1 en 100 se da lo que se dio. Porque la verdad, en los descuentos, tener ese penal en contra, que lo erre, después ir a penales y ganarlo y clasificar, la verdad que eso era un sueño, y clasificar a semifinales, ¿no? Después de tantos años, y para nosotros que teníamos la oportunidad, yo era mi segundo mundial que estaba jugando, entonces estar ahí protagonista de un mundial, ¿viste? Yo qué sé, fue como una película. Hoy a la distancia Abreu explica por qué hizo lo que hizo. En aquel momento, cuando viste lo que hizo, ¿qué sentiste o qué pensaste? Yo le tengo mucha confianza en general a los compañeros, ¿no? Digo, porque uno está en el día a día, uno está todos los días entrenando con ellos. Entonces, en caso del Loco no era una sorpresa que la picara. Sí, lo fue para mucha gente, obviamente, y para aquellos en este caso, para el arquero, gracias a Dios. Pero nosotros ya lo veíamos haciéndolo. Ya lo había hecho en varios partidos, ya lo había hecho en los entrenamientos. Entonces, yo en mi caso estaba tranquilo, digo, obviamente el nerviosismo de que lo vaya a hacer y que sea gol, pero el mismo nerviosismo que tenía por mí, como tenía por otro compañero, que no deja de ser el penal, que sabe que puede ser gol o no. Entonces, en ese sentido, no, yo quería que sea gol. Entonces, no había decir, que no la pique, por favor, que no sea loco, no, para nada. Yo, viniendo de él, sí. Ahora, si venía otro jugador o venía yo y la quería picar y yo no la picaba nunca, entonces te puedo decir, sí, pará, ahí sí, me lo hubiera pensado y decía, este está loco. Pero en el caso de él, no. Bueno, y ahí aparece la figura de Tavares, ¿no? Gigante la figura de Tavares con su docencia. ¿Está bien decir con su docencia? Sí, está perfecto, sí. Sí, está muy bien. Porque más allá de ese rol de maestro, porque lo es, después él hace docencia con ustedes. De hecho, él lo que hizo fue generar un grupo que, según cuentan ustedes, más allá de haber jugado o no una Copa del Mundo, sigue siendo muy unido. Sí, tenemos una gran relación, sinceramente. No es que, a ver, no es que no estamos hablando constantemente, cada uno se habla con aquello que tenés más afinidad, sin lugar a duda, porque es un grupo grande. Pero de vez en cuando muchos nos juntamos ahora en mi despedida y después nos juntamos en el casamiento de Luis cuando renovó los votos y es espectacular, ¿viste? La verdad, tener la posibilidad de juntarnos, de vernos después de tanto tiempo y haber vivido lo que vivimos, es algo espectacular, es difícil de explicar. Y la verdad que sí, la verdad que la elección de los jugadores, no solo del momento futbolístico que estábamos pasando cada uno individualmente y en los equipos donde estábamos jugando, sino que también a nivel personal lo que éramos cada uno, ¿no? Entonces terminó armando un grupo muy, muy sano, muy bueno, que era muy bueno tanto dentro como fuera de la cancha. Y la verdad que en ese sentido